Textura de los alimentos, medida instrumental. ¿Qué es la textura de los alimentos? La textura, en este caso, es uno de los atributos primarios que conforman la calidad sensorial de un alimento. La norma ISO 5492 define la textura de los alimentos como un conjunto de propiedades reológicas y de estructura de un producto perceptibles por los mecanorreceptores, los receptores táctiles y en ciertos casos por los visuales y auditivos. Pero, ¿cómo podemos medir la textura si su interpretación tiende a ser la combinación de muchos parámetros? Para la medición de la textura podemos recorrer dos caminos. El primero, el análisis de las características físicas y químicas, realizando medidas con instrumentos. Y el segundo es directamente mediante la estimulación de los sentidos de una persona que posteriormente comunicará el resultado. Las medidas instrumentales están basadas en su mayoría en las relaciones que tiene la textura con los comportamientos reológicos. Sin embargo, estas medidas no nos proporcionan una información completa debido a las limitaciones de los instrumentos. Un ejemplo de esto lo podemos observar en la percepción de la textura de un alimento en la masticación, donde al masticar hay una reducción de tamaño. Se puede percibir la rugosidad del alimento, se presentan cambios químicos por la saliva y estos procesos no son reológicos. Por lo tanto, se dice que las medidas instrumentales siempre tratan lo posible de acercarse a la realidad, tratando de emular las sensaciones, dando un equivalente a ciertos parámetros. En la actualidad, las características que se pueden medir instrumentalmente para determinar la textura se dividen en mecánicas y geométricas. Las características mecánicas se dividen en dos parámetros: los parámetros primarios como la dureza, viscosidad, adherencia, elasticidad y cohesividad, y los secundarios, donde encontramos características como la fragilidad, masticabilidad y gomosidad. Por otro lado, tenemos las características geométricas, donde destacan el tamaño de partícula y la forma y orientación. De las anteriores características, durante la masticación podemos percibir algunas, como lo son, cuando empezamos a masticar, características mecánicas como la dureza, viscosidad y la fragilidad, y mientras masticamos podemos percibir la gomosidad, masticabilidad y adherencia. Clasificación de los instrumentos de medida. Hubo 4 planteamientos los cuales corresponden a la lógica de la época, donde podremos encontrar a Scott. En 1958 los dividió en 3 grandes grupos, los cuales fueron los fundamentales, los empíricos y los imitativos. Los fundamentales, estos miden propiedades reológicas fundamentales. Los empíricos, estos miden variables, no son muy bien definidas, pero están bien relacionadas con algunos atributos mecánicos. En este grupo se encuentran los instrumentos más populares de la industria alimentaria. Los imitativos son aquellos que la medida se realiza en condiciones similares a la que va a actuar durante la consumición del alimento. Después encontramos a Boyce en 1975, el cual propuso que se agruparan los instrumentos de acuerdo con los productos en los que se va a utilizar, según el movimiento por el que se aplica la fuerza sobre el alimento. Y por último, tenemos a Bourne en 1982, el cual propuso que éstas se clasificaran según las dimensiones físicas de la variable que miden. Pero ya después de los avances metodológicos y de instrumentación, imponen nuevos cambios, los cuales son los que solo son capaces de medir una variable y los que permiten tener en un solo ensayo 2 o más variables.
Instrumentos que solo miden una variable. En muchas ocasiones, para controlar industrialmente la textura de un producto, es suficiente evaluar un atributo que es predominante sobre otros. Por ejemplo, la dureza en los guisantes, la crujibilidad en las galletas o la cremosidad en los helados. En muchos alimentos, si el atributo de textura predominante está bien definido, su control instrumental se resuelve seleccionando la variable mecánica responsable de la sensación. Pero si este no es tan claro, antes de seleccionar el método instrumental hay que ponderar qué atributos o atributo influye más en la aceptación del alimento por el consumidor. La mayoría de estos métodos se caracterizan por medir básicamente la aplicación de una fuerza sobre ellos y en el registro de su resistencia a la misma, donde sus elementos básicos son: primero, una pieza que entra en contacto con el alimento y a través de la cual se aplica la fuerza. 2. Un mecanismo que desplaza la pieza anterior en un sentido determinado a una velocidad constante o variable. 3. Un elemento sensor capaz de registrar la respuesta del alimento a la fuerza aplicada. Y por último tenemos un sistema que comunica la señal detectada por el sensor. Aunque en 1973 Cernák clasifica en 10 grupos de mayor utilidad, que son los viscosímetros, los texturómetros misceláneos, penómetros, concitómetros, compresiómetros, instrumentos de cizallamiento, tanto de corte como de extrusión. Bueno, los penómetros. Estos son instrumentos, son los más antiguos y los que más llevan tiempo en la industria. Estos son utilizados para medir la firmeza, dureza o rigidez de los productos. Esta medida se obtiene de la dificultad que tiene el instrumento para poder penetrar el producto, ya que para esto hay diferentes tipos. Uno, donde varía la geometría del objeto que la penetra, es decir, si es cilíndrica o cónica. Y la otra, donde el peso es constante o variable. Y por último, que puede ser aplicando una fuerza a una velocidad constante para así medir el tiempo y la distancia. Uno de los penómetros más utilizados son los de las frutas, los cuales aún se utilizan en la actualidad y constan de un punzón que se introduce en la fruta a analizar, y este se introduce a una distancia determinada y se mide la fuerza que se empleó para perforar dicha fruta, lo cual nos indica la firmeza de la fruta o del producto. Consistrómetros son instrumentos empíricos utilizados para medir alimentos semisólidos. Estos se realizan de dos maneras: una, donde se mide la extensión del producto después de fluir en determinadas condiciones, y la otra manera es medir la resistencia del alimento a que gire en su seno una aguja o una lámina. Los del primer grupo se utilizan para medir la consistencia de la crema de maíz y del concentrado. Para la crema del maíz se mide el área que ocupa después de fluir por una superficie, y para la pasta de tomate se mide la distancia que logra recorrer por un canal en determinado tiempo. Los del segundo grupo, el más conocido, es la del control de harina, con el cual se mide la proporción de agua y harina de la mezcla durante el calentamiento y enfriamiento de estas. Para esto se pone a girar una vasija con la mezcla, a la cual se le introduce unos vástagos metálicos y se mide la desviación de estos dentro de la mezcla. Instrumento de cizallamiento. Consiste en una o varias láminas que se posan en el alimento y se registra la fuerza necesaria para cizallarlos. Consiste en una lámina con un agujero triangular, la cual se posa encima de un trozo de carne u otro alimento. Este está en forma cilíndrica y se le ejerce una determinada fuerza a la lámina, así para producir el cizallamiento de la carne. Instrumento de corte. Estos se utilizan para medir la resistencia al corte de los alimentos
Generalmente la pieza que actúa sobre el alimento es una hoja fina y cortante similar a un cuchillo. Este instrumento es conocido como fibrómetro de Wilder. Instrumento de extrusión. Estos instrumentos no son tan conocidos y utilizados como los anteriores, ya que estos no dan aspectos relacionados directamente con la textura de los elementos, sino más bien ligados a la calidad de estos. Estas pruebas se realizan midiendo la capacidad de extruir por un orificio los elementos, bien sean muy viscosos o semisólidos.